Los humanos amamos crear monumentos para inmortalizarnos. Nuestros cuerpos se pudrirán al morir, pero nuestras creaciones prevalecerán por generaciones enteras. Incluso si acabamos con la Tierra, estas megaestructuras se mantendrán de pie por un buen rato. Pese a que hemos utilizado diferentes estilos para perpetuar nuestros caprichos, hay uno por el que tenemos una obsesión: el brutalismo, ya sea por su monumentalidad que hace volar nuestra imaginación o porque es el resultado del ingenio y la tecnología humana. Un movimiento tanto infame como maravilloso que despierta nuestra curiosidad. Por ello, en este video hablaremos de su vida, su muerte, su resurgimiento y su transformación hacia la sustentabilidad. Estados Unidos, sin previo aviso, cometería una de las acciones bélicas más cuestionables durante la Segunda Guerra Mundial: el lanzamiento de las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Poco después del insólito acto, las delegaciones japonesas y aliadas firmarían la rendición incondicional del país del sol naciente, dando así fin a la Segunda Guerra Mundial. Este amargo tiempo de la historia reflejaría su devastación en las ideologías y formas que nacerían posteriormente en el mundo de la arquitectura. Las guerras habían dejado su huella, y con esta un vacío en el espacio. La aniquilación de ciudades enteras pronto exigiría nuevas construcciones, la demanda era alta y los recursos escasos. Además, los jóvenes arquitectos y arquitectas habían abandonado ya todo idealismo y esperanza. Pronto la arquitectura tomó un peso existencialista. Era tiempo de ser radicales para forzar la transformación de las nuevas ciudades, y el brutalismo sería la respuesta que buscaban. Hans Hansbrook visita la Villa Gott, diseñada por Bengt Edman y Leonard T. Holm Ashland, una casa que muestra su ladrillo, concreto y vigas de acero tanto al exterior como al interior, y que al conocer pensaría que era impresionante por ser tal como es, denominándola como Nybrutalism. Él no lo sabía aún, pero había fundado ya uno de los cultos más grandes de la arquitectura. Posteriormente, visitantes ingleses tomarían este término traduciéndolo como nuevo brutalismo, y cual apóstoles esparcirían su palabra. La pareja británica Alison y Peter Smithson serían los primeros en usar el nuevo brutalismo para una publicación en una revista de arquitectura, donde describen una casa con su estructura expuesta por completo, pero que nunca vería la luz. Sería hasta poco después que volverían a usar esta frase para describir su trabajo en la escuela de Johnstown en Norfolk, terminada en 1954, considerada el primer edificio brutalista por su pureza estructural. El arquitecto Le Corbusier edificaría la unidad de habitación en Marsella junto al arquitecto y pintor Nadir Afonso. Esta tipología residencial se construyó en lo que llamaban béton brut, que podemos traducir como concreto en bruto. El origen del término brutalismo no ha sido estrictamente comprobado, pero se atribuyó a esta descripción, que era ampliamente utilizada en toda Europa. El punto es que una vez más, debido a la escasez de la posguerra, se optó por hacerlo de concreto armado, ya que inicialmente se proyectó este proyecto para hacerse con una estructura metálica, que resultaba muy costosa. Por la diferencia de fechas podríamos argumentar que este fue el primer edificio brutalista, pero en todo caso las construcciones hechas durante la guerra, como los búnkers de Normandía o las casas blancas en las que trabajaba Hitler, ya tenían esta esencia de mostrar los materiales. Como sabemos, al final la historia la cuentan los ganadores, y algo no existe hasta que no tiene nombre. Todo esto no quita el hecho de que Le Corbusier, junto a muchos otros arquitectos o arquitectas cuyos proyectos quizá quedaron en el olvido, fueron precursores de este movimiento que redefinió la historia de la arquitectura en el siglo XX. Ya nos adentramos un poco en la historia de este movimiento, pero ¿qué es el brutalismo? Bueno, las construcciones concebidas con este estilo contrastan por sus superficies sin terminar. Por ejemplo, para hacer un muro de concreto armado necesitamos un encofrado de madera, que es algo así como un molde donde se verterá el concreto junto al acero. Una vez que se ha endurecido, se retira la madera y voilà. Depende al cuidado o la intención que se haya tenido, el resultado será un muro, donde podremos notar errores, detalles o parches que hayan resultado durante el proceso de creación. Popularmente lo asociamos a este material, pero también aplica con el ladrillo, el acero, la piedra o la madera. Al no tener acabado se revela la verdadera naturaleza del edificio. Vemos a la materialidad por lo que es, pese a que no nos resulte tradicionalmente bella. Esta crudeza a algunos críticos de aquella época les parecía perversa. Rainer Banham nos da los siguientes términos que identifican al brutalismo: legibilidad formal, exposición clara de la estructura, valoración de los materiales y coherencia visual. Aquí quiero hacer una aclaración porque en el mundo de la arquitectura denominamos a los trabajos sin terminar como obra negra o gris. En la primera digamos que solo tenemos el cascarón de nuestra construcción sin instalaciones de varios servicios. En la segunda ya tenemos todos estos, pero faltan acabados, carpinterías y otros detalles que son necesarios, porque el proyecto se pensó para que al tenerlos pudiera ser habitable.
y a ese último paso lo denominamos obra blanca. La diferencia es que una casa brutalista, por ejemplo, se piensa para lucir así contemplando ya todos estos detalles arquitectónicos que les mencioné anteriormente. Fin de la aclaración, regresemos a la programación habitual. El concreto, al ser masivo, formó estructuras monumentales que desafiaban todas las nociones tradicionales de cómo debía ser la arquitectura, convirtiéndose en una característica del brutalismo junto a la modulación, la exposición de las instalaciones, la funcionalidad y en algunos casos el uso del diseño gráfico como la única expresión. Esta desnudez y masividad comenzó a parecerle fea a muchas personas, pero esa fealdad era su esencia. Mostrarnos tal y como somos es algo que aún le cuesta aceptar a nuestra sociedad hoy en día. Seré honesto, sí hay edificios brutalistas que me parecen completamente atroces, y me parece aún más atroz el uso del concreto desmedido mientras estamos al borde de la crisis climática, pero la historia tiene que contarse para que no se repita, y en la arquitectura, como en todo aspecto de nuestras vidas, no todo es simplemente bueno o malo, sino que siempre hay puntos intermedios. El siguiente paso para este culto era llegar a todo el mundo, y así fue. Pronto tendríamos a Louis Kahn haciéndolo en Estados Unidos, el complejo del Capitolio de Chandigarh en India, la Torre Cápsula Nakajin en Japón, el Auditorio Nacional en México, el Habitat 67 en Canadá o la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. El efecto mariposa fue implacable, pero hubo una parte del mundo donde tomaría el control absoluto, y fue en las extensiones territoriales de la antigua Unión Soviética. Las razones son muchas, pero hay puntos bases para entender por qué esto sucedió. Como ya dijimos, era una solución sencilla para las necesidades de la construcción a gran escala en ciudades llenas de gente que además estaban devastadas por la guerra, así que los edificios panel a base de concreto eran una solución rápida para esta crisis de vivienda y económica. Además, en un principio nació como un producto utópico socialista, y la idea de que la tecnología sirviera para resolver problemas sociales les fascinaba. Estos edificios, al carecer de decoraciones y vanidad, se convirtieron rápidamente en un símbolo de la decadencia de la burguesía y la aristocracia. De pronto el concreto representaba fuerza y durabilidad para un imperio que no era llamado como tal. Al final estas ideas se deformarían con construcciones que me parecen igual de ostentosas y llamativas que las obras antiguas, solo que ahora con estéticas futuristas, pero ojo que esto ocurrió en todo el mundo. Por eso actualmente grandes obras brutalistas nos parecen retrofuturistas, porque reflejan cómo creíamos que el mundo se vería en el futuro. Es así como en muchas partes del mundo empieza a asociarse con el totalitarismo y el poder. Ahora, también le debemos mucho de esta idea al cine. La ficción y la realidad se alimentan mutuamente, por lo que no tardaríamos en ver en la gran pantalla todas estas formas ideológicas. Pronto películas como Blade Runner reflejarían en el brutalismo la arquitectura del mal, mostrándola como un símbolo de decadencia social. Por eso no es sorpresa que en muchos otros filmes la guarida o el hogar del supervillano sea brutalista, una creencia que tomó mucha fuerza en la cultura popular. De ahí a que, aunque no conozcamos el nombre del movimiento, lo identificamos como arquitectura distópica. Recientemente la hemos visto en películas como John Wick, Blade Runner 2049, El Hoyo, la veremos en la nueva película de los Juegos del Hambre e incluso se utilizó como un recurso en las series del Caballero Negro o Andor. Además, estoy seguro de que he visto La Corona de Espinas de Fernando Higuera en varias películas. Coméntame si tú recuerdas alguna. Fue así como se concibió un imaginario colectivo sobre el brutalismo, y sé que no me lo preguntaron, pero mi encarnación favorita de este ocurre en la nueva película de Dune, porque se nos muestra más como un ente protector que como uno invasor, con espacios inmersivos y reflexivos que cuidan cada detalle, pero ya hablaremos de arquitectura y cine más adelante. A pesar de este pesimismo, hay variantes del movimiento que son mis favoritas. La primera, el brutalismo tropical, y es que en países de África, Asia y Latinoamérica no se vivían los aires nocivos de la posguerra tan directamente, además de que en varios su llegada fue tardía, por lo que significó cambio, optimismo y aspiraciones nuevas. No quiere decir que su proliferación fue perfecta, porque hubo varios fracasos, pero sí resultaron varias formas interesantes que se mimetizaron con los entornos tropicales y daban cierta libertad, contrario a la opresión que manifestaban en Europa. También muchas naciones estaban recién encontrando su salida de la colonización, así que formas nuevas de hacer arquitectura llegaban como anillo al dedo para un mejor futuro. Otra variante es la que actualmente ha florecido en Japón en pequeña escala. En este país se permite una fuerte experimentación con la vivienda, que sumado a su entendimiento excepcional del entorno, el respeto que tienen por sus tradiciones y una excelsa mano de obra, ha resultado en grandes referentes como Tadao Ando y su arquitectura introspectiva, Takeshi Hosaka con sus espacios para el ser, o Tomoaki Uno y su experimentación entre la tradición y la modernidad.
La arquitectura como la moda avanza en pasos convenientes, por lo que en décadas posteriores el movimiento perdería fuerza, pero no acólitos. Hay quienes lo han perfeccionado y hay quienes lo siguen haciendo tal cual como lo hacían hace 70 años, pero también hay creadores que lo han retomado como una herramienta contemporánea en la última década, resultando en una especie de resurgimiento. Y es que del odio al amor hay un solo paso. Por mucho que reneguemos de él, hay obras brutales que de verdad nos deleitan. Pero no por ello me ciego a que hacerlo a gran escala puede ser contraproducente. No digo que lo abandonemos todo y volvamos al primitivismo, pero creo que podemos ser conscientes de que debemos dar el paso a nuevos materiales para el futuro. Quizá no tengamos uno, pero creo yo que esa es la verdadera utopía. Esto me lleva a hablar del punto más polémico. Primero pongamos las cartas sobre la mesa. El principal material utilizado en el movimiento es el cemento, uno de los más importantes de la industria de la construcción, pero también de los más contaminantes del planeta, sobre todo por su elaboración. Según estudios, la industria cementera aporta el 8% del CO2 del mundo, y es el material fabricado más utilizado por el humano. De esto profundizo más en mi video sobre el solar punk. Recientemente en el reporte climático del IPCC dice que un porcentaje de las emisiones de carbono es reabsorbido por estas estructuras que utilizan cemento, en un proceso natural llamado carbonización mineral, pero esto puede dar un mensaje erróneo de no pasa nada, sigamos construyendo con concreto. Y de hecho este tema causa bastantes opiniones divididas. La realidad es que seguramente solo es greenwashing. Veamos a China, el mayor productor y consumidor de cemento, que de poco les sirve porque siguen enfrentando grandes niveles de contaminación. El tema se complica cuando sabemos que hay puristas que no quieren renunciar a la manera que conocen de hacer arquitectura, o negacionistas que nunca admitirán el cambio climático, pero más importante aún, grandes empresas que nunca enfrentarán pérdidas. Bueno, no seré completamente injusto con ellos porque hay cementeras y constructoras que están buscando alternativas sustentables. Un poco tarde quizá, pero siempre está el beneficio de la duda, ¿no? Como ya les dije, la arquitectura también se rige por el movimiento de moda, y lo de hoy es ser sustentables, pero la sustentabilidad creo yo debería ser radical como lo fue el brutalismo en su época, y hasta que no se muestre lo contrario solamente es mercadotecnia. Y eso es lo que representa para muchos el ecobrutalismo. Derrumbar edificios brutalistas es costoso y resulta bastante contaminante. Además, muchos se han convertido en hitos para las ciudades. Incluso hay quienes se dedican a documentarlos para tener un mejor entendimiento de ellos, como SOS Brutalism o Brut Builds, ambas cuentas maravillosas por cierto. Bueno, la opción lógica es conservarlos, reutilizarlos y transformarlos. Algunos lo hacen con éxito sin que pierdan su esencia, pero hay quienes han estado buscando mimetizarlos con elementos naturales, sobre todo en grandes ciudades. Aquí entra la primera contradicción porque ahora se convierten en edificios que pretenden ser algo que no son, cuando el movimiento nació para mostrarse tal cual es. Yo honestamente prefiero que eso suceda, al final de cuentas ya están ahí. Pero el problema real es que el mercado inmobiliario ha buscado adueñarse de esta etiqueta para crear nuevos edificios ecobrutalistas a gran escala. Hacer esto en viviendas ya es el gusto personal de cada quien, pero volver a crear grandes moles de concreto con fines lucrativos, colocándoles arbolitos en las fachadas para venderlos como los productos más sustentables que salvarán al planeta, me parece de un cinismo único. Me repito, no soy quien para juzgar, pero ¿no sería mejor denominar ecobrutalismo a aquel que busque alternativas a los materiales que conocemos hoy, respetando la estética bruta? Al final probablemente no vamos a llegar a un consenso sobre lo que deberíamos de hacer o no, porque uno de los mayores problemas del arquitecto contemporáneo es el ego. Hasta que no haya una renuncia a este no podremos avanzar hacia un mejor futuro. Por eso les aliento constantemente sobre los movimientos que han nacido en la última década como el solar punk. Finalmente lo que hagamos con nuestros conocimientos es una decisión personal, pero creo que estamos en el tiempo perfecto de explorar otras posibilidades y mundos con nuestras habilidades que dan forma al espacio. Pero déjame saber tú qué piensas.